Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos hacer por este medio y también a través de este medio la estamos repartiendo la palabra. De todos lados nos escriben, nos dicen que la palabra es una bendición, así que vamos a seguirlo haciendo. No sé hasta cuándo, cuando nos volvamos a reunir en la iglesia, pero mientras tanto usted está siendo ministrado por la palabra del Señor, usted está recibiendo, espero que esté recibiendo, y también compartiendo con otros. Mire, hermano, es tan hermoso, con el pastor a veces estamos cada uno con nuestro escritorio, él armando sus mensajes y contestando, y yo armando por otro lado, y todo el día, y parece que la palabra de Dios, uno después se acuesta a la noche como un angelito, con tanta paz, con tanta bendición, porque la palabra, este tiempo ha sido tan hermosa, nos ha llenado el alma. Pienso que usted también, ¿no? Yo estoy contando mi experiencia. Siempre la palabra, pero quiero decir, parece que ahora tenemos, no sé si más tiempo o le dedicamos más tiempo a la palabra del Señor. Por eso es que es tan hermoso que podemos estar. Y bueno, así que estamos orando al Señor, pidiéndole que Él nos bendiga. Y yo también orando por sus vidas, que usted al escuchar la palabra y usted la haga correr, la transmita a otro para que la palabra de Dios hable. Mire, hay gente que no conoce a Dios, que se entregaron ahora por escuchar los textos, por escuchar la palabra, por escuchar los mensajes. Y la gente que no conoce a Dios dice, qué lindo que manden esas cosas para que uno se llene, tenga fe y confianza. Y bueno, esa es la idea, de que todos escuchen la palabra de Dios. Y ahora quiero enseñarles un poquito, que es tan importante, que se llama el tema la inmadurez espiritual. Dios, bueno, la inmadurez espiritual. Y para esto vamos a abrir en Hebreos, capítulo 5, el versículo 8, dice así la palabra de Dios. Aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Usted sabe, hermanos, que Jesús sufrió 2 muertes. No sé si lo sabía. 2 muertes. La muerte espiritual y la muerte física. ¿Por qué digo 2 muertes? Porque en el momento de la crucifixión, yo ya lo he hablado, en el momento ese, cuando el pecado de todo el mundo, de usted y del mío, cayó sobre Jesús, él estaba sufriendo físicamente, pero la muerte espiritual era cuando Dios se separó de él. Esa era la muerte más terrible, porque la primera vez en toda su vida, Dios se separó de él y tenía que ser juez para juzgarlo, y él quedó solo. Y él le dijo así a Dios, ¿por qué me has desamparado? Por eso, hermanos, es tan tremendo que nosotros entendamos la muerte de Jesús. Entonces, vamos a mirar acá, dice que el Señor por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora ustedes, ¿cuál es la máxima prueba en nuestras vidas? Hay pruebas de todo, pero hay una prueba máxima. ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cuál es la máxima prueba? La prueba máxima de nuestras vidas es
la prueba de la fe es la obediencia. A todos nos cuesta obedecer, porque somos por naturaleza rebeldes, desobedientes, por naturaleza. Y sabe que la obediencia, hermanos, se requiere aprendizaje. ¿Vio cuando uno le va a enseñar a un perrito a que haga sus necesidades en un lugar y que no haga por toda la casa o por todo el patio? Uno tiene que enseñarle al perrito, a veces con un cinto o con un rollo de papel que por lo menos lo asuste, porque de la otra manera no aprende. Y le tenemos que decir, acá tenés que hacer, ¿eh? Y con el cinto le damos un cintazo al pobre perrito para que aprenda. Y a través del dolor aprende. Y después ya hace solito, ahí va, cuando quiere hacer ya sabe, porque si no sabe que le van a dar. Bueno, la obediencia es un aprendizaje, hermanos, y es difícil, ¿eh? Se requiere un aprendizaje. ¿Cómo puede ser que Cristo, siendo Dios, no es que se parecía a Dios, era Dios, es Dios, tenía que aprender? ¿Cómo puede ser que Cristo tenía que aprender la obediencia, siendo que Él era Dios? Entonces, dice acá en Lucas, vamos a mirar Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con los hombres. El crecimiento de Jesús, como cuando tomó forma humana, era normal, como nosotros. Nosotros crecemos en estatura, algunos no sé si tanto en sabiduría, pero crecemos en sabiduría también. Y en gracia, qué hermoso es hallar gracia, ¿no? Delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, Jesús comió, durmió, vivió como nosotros. Él tuvo una vida, digamos, como hombre normal. A los 12 años, si usted lee la Biblia, no vamos a leer muchos textos, Jesús tenía mucha sabiduría. Y se fue al templo. Y a los 12 años él empezó a predicar en el templo. ¿Y qué dijeron los grandes sabios, los religiosos? Que dijeron, ¿de dónde sacó esa sabiduría? Claro, ¿qué acabamos de leer? Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en estatura delante de los hombres. Ahora, Jesús estaba listo a los 12 años ya para salir a predicar. No, porque le faltaba madurez. Él tenía mucha sabiduría, porque se paró a predicar la ley en el templo. No cualquiera lo hacía, lo hacían los sabios, los escribas, los eruditos. Pero Jesús se paró ahí como si nada. Ya él tenía, pero él tenía que, no era su tiempo, él tenía que estar preparado, tenía que estar listo, en capacidad, porque a veces podemos ser muy sabios, pero no tenemos todo el resto que Jesús tenía. Gracia, sabiduría, crecía normal. Entonces, tenía que el Señor madurar. A ver, vamos a usar la palabra madurar, para estar listo para el ministerio. ¿Y cuándo estuvo listo Jesús para el ministerio? ¿Cuándo? A los 30 años. A los 30 años, Cristo nació como nosotros, vivió como nosotros, crecía como nosotros delante de los hombres y delante de Dios,
en intelectualidad, en espiritualidad, en físico, en sociabilidad, pero tenía que ser perfeccionado. Perfeccionado. ¿Qué significa ser perfeccionado? Significa estar completo. Perfeccionado significa estar acabado, estar completo. A los 30 años, Jesús estaba ya maduro, completo. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3, vamos a ver el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? ¿Para qué hay que estar preparado? ¿Para qué hay que estar perfecto? ¿Para qué hay que estar perfeccionado? Para toda buena obra, para toda buena obra. Nosotros necesitamos crecer, pero no solo en estatura, no solo en sabiduría, no solo en emocionalismo, en intelectualidad, pero tenemos que crecer en madurar, en ser maduros, porque no cualquiera es maduro, porque hay chicos, vio que de repente usted los ve que miden 1,90, 1,95, como yo siempre le digo a los chicos en chiste, le digo, uy, cómo creciste, y el cerebrito de pajarito, ¿vio? No sé cómo, imagínese la cabeza del pajarito es así, ¿cómo será el cerebrito? Y me dicen, y sí, crece igual, y a veces no, creció el cuerpo y no el cerebrito. Ahora, es importante que sea acabado, maduro en todo, que crezca, y que la Biblia dice, nos habla a nosotros de madurez. ¿Qué significa? Que tenemos todo el crecimiento justo, intelectualidad, sabiduría, el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu. Y dice así la palabra del Señor, que nos hace maduros. Ahora volvemos a Hebreos 5, cuando comenzamos leyendo Hebreos 5, y vamos a leer el versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acerca de esto, estamos hablando de la madurez, de esto que estamos hablando. Y dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, se volvieron bebés y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto, no está maduro en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que, por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Número 1. La advertencia aquí es que tenemos que crecer. Número 2. ¿Por qué no crecieron? Por el endurecimiento. Y número 3. Dice, cuidado, acá dice el texto, cuidado con no crecer. Se quedaron estancados. La falta de entendimiento, las cosas que no entendemos, es porque todavía somos niños. Niños. Dice el verso 8 que hemos leído al principio. Aunque era hijo, dice, hablando de Jesús, aprendió obediencia. Y el 9 dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. Quiere decir que nosotros
tenemos que aprender, hermanos, la obediencia. Y la falta de entendimiento es que nosotros somos niños y el peligro es que tengamos 8 años, 10 años en la vida del Señor, en la iglesia, y que no entiendan todavía cómo son las cosas, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es el peligro? El peligro es, dice acá, como hemos leído el texto, no lo voy a volver a leer, que nos hemos hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos hecho lentos para aprender, porque voluntariamente decidieron no crecer. Vio que cuando alguien no quiere crecer voluntariamente, va a crecer igual, quiera o no. Y no han crecido. ¿Pero por qué no han crecido? Por la flojera. Estamos hablando espiritualmente acá, voluntariamente. Capaz que crecieron físicamente, pero no en la fe. Por la flojera. ¿Por qué? Por no estudiar la palabra de Dios. Siguen niños, que hay que darles leche. Todavía no entendieron, como dice San Juan. Vamos a ver San Juan 8, vamos a mirar el verso 31 y 32 que todos conocemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros, los cristianos, en algún momento de nuestra vida, tenemos que aprender a enseñar la palabra. No podemos quedarnos niños, no podemos quedarnos enanos, no podemos quedarnos ahí y decir, bueno, yo ya me convertí, tengo al Señor. No. ¿Qué dice el mandato del Señor? Que todos lo conocemos de memoria, yo también. Dice, vayan por el mundo y hagan discípulos. ¿A quién? A todas las naciones, enseñándoles. Vayan por el mundo y hagan y enseñen. Son 4 cosas. Hagan y enseñen. Ahora, ¿por qué tengo que enseñar? Dice el Señor acá, dice, si eres, ¿quién es uno que enseña? Un maestro. ¿Ya eres maestro? ¿Ya estás enseñando a otros la palabra? Si sabes estas cosas, ya no sos niño. Quiere decir que ya vas creciendo. Ahora, un niño que es inexperto, un niño es, ¿qué significa inexperto? Sin experiencia, sin experiencia en la palabra de Dios, por supuesto. ¿Cuántas almas ganaste para el Señor en tu vida? ¿Hablaste, testificaste, predicaste el Evangelio? La salvación es por gracia, no por obras. Ahora, es importante que crezcamos no solo para enseñar, no solo para predicar, pero también para discernir, para aprender a discernir entre el bien y el mal, porque necesitamos saber discernir y necesitamos nosotros en la vida para poder enseñar a otros. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, la palabra del Señor dice así. Vamos a mirar el versículo 14. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, qué importante que es que nosotros crezcamos para que no nos engañen. Porque cuando uno es niño, cualquiera lo engaña. Y usa astucia y engaña. Ahora nosotros tenemos que saber, y el engaño viene, hermano, tanto de adentro como de afuera. Porque el diablo usa a cualquiera para engañarnos. Ahora, Dios quiere que tú aprendas, hermano, a crecer. Y que para no ser engañados, como nosotros como cristianos, usted sabe que ya el cristiano, por más que usted diga, yo no tengo fe, el cristiano ya no anda más por vista, anda por fe. ¿Por qué anda por fe? Porque nosotros esperamos, a ver, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos cuando estamos orando? ¿Qué esperamos? Por ejemplo, estamos orando por un hijo que se salve. ¿Qué espera usted? ¿Que se salve o que no? Que se salve. Va a tardar, capaz que no es pronto, pero se va a salvar. Usted está pidiendo, no sé, un trabajo, una casa, ¿y qué está esperando? ¿Que le dé el Señor o por las dudas? No, está esperando. Por eso que el cristiano vive por fe, no por vista. No por vista, porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que aprender a esperar siempre de Dios. Tenemos que aprender a esperar siempre del Señor. El cristiano puede ser engañado por cualquiera si no es maduro. Si es niño, cualquiera nos engaña. Pero si el cristiano crece, no cualquiera lo va a engañar. No cualquiera lo va a apartar del Señor. Por eso es necesario que nosotros maduremos. Y yo dije al principio, que la obediencia es un aprendizaje. Hay que aprender. Hay que aprender. O a buenas o a malas. Como el perrito, que nos den una para que aprendamos a no ensuciar el lugar que no tenemos que ensuciar. Y si el perrito, ¿cómo aprendió? Aprendió a las malas, porque de a buenas no aprendía. A veces, algunos hermanos tienen que aprender a las malas, pero la obediencia se aprende. Y tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que crecer. Dice el Señor que nosotros tenemos que ya, con tanto tiempo en el Evangelio, de ser maestros, de enseñar a otros, de predicar el Evangelio, de poder orar por otros. Mire, hermanos, algunos me han pedido oración, a mí me dicen así: pastora, usted que está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí? Mire, hermano, eso es un error. Todos estamos cerca de Dios. Usted, yo, el nuevito, el que recién se convierte, el hermano viejo, el hermano recontra viejo, ya que pasan los años, todos estamos cerca de Dios y a todo Dios nos escucha. Ahora hay que orar, hay que crecer, no nos tenemos que quedar ahí niños, no nos tenemos que quedar. Mire, yo pienso que esta pandemia, a ver, ¿qué ha hecho en usted? Parece que usted se animó a orar por teléfono. Y yo estoy escuchando de hermanos que están orando por otros, ya se olvidaron de orar por ellos, orando por otros. Y orando y llamando, y de repente están conectados con Chile, con Perú, con España, con Estados Unidos. ¿Y con quién está orando? Con 4, de todas partes. Y el otro día a mí me llamaron, me dice, ¿podemos orar? ¿Y de dónde era? De Estados Unidos. Estaba orando. Vio que no hay distancia, esta tecnología también nos ayudó para eso. Pero qué hermoso es poder transmitir la oración, la fe, la confianza que el Señor está ayudando. Por eso, hermano, que nosotros
Tenemos que crecer y el Espíritu Santo en este tiempo nos está ayudando para llegar ¿a qué? A la madurez. Para que todo ya empecemos a ayudar a otros. Porque a veces en la iglesia, gracias a Dios por los pastores, por los hermanos, por los líderes, todos nos ayudan. Pero ya es hora de que crezcas, hermano, así como Jesús. Que crezcas en sabiduría, en estatura, en emoción, en capacidad, pero lo más importante es que crezcas en madurez. En madurez. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar para enseñar a otros cuando seas maduro. Te va a ayudar para orar por otros. Eso te va a ayudar para que nadie te engañe. Porque conoces la palabra, te va a ayudar para conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda para poder ayudar a otros. Lo mismo que el Señor hizo conmigo puede hacer con otros. Pero no nos quedemos niños esperando que nos den la leche. Mire, ¿cuánto tiempo sin iglesia? La iglesia está en la casa, por supuesto, y la iglesia es usted. Bueno, sobre todo, usted es la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo de no reunirnos en el templo, digamos? ¿Cuánto tiempo vamos? Y no sé por cuánto más irá. Pero ¿sabe qué, hermano? Nada nos detuvo que estemos unidos, reunidos a través de todas las cosas tecnológicas que hay hoy, a través del Zoom, del Jitsi Me, del Messenger, del WhatsApp, del teléfono. Estamos unidos. Y yo les pregunto a algunos hermanos, ¿lo están llamando a un hermano? Sí, está orando. Ay, qué bueno. Yo pregunto por otro, ¿y ese hermano está tan solito? No, hermana, está orando con otros grupos. Y qué hermoso que están orando. ¿Vio? Lo están agrupando los hermanos. ¿Qué se llama eso? Crecimiento, madurez. ¿Cómo tomaron la responsabilidad? ¿Cómo tomaron? De orar por otros. Yo a veces estoy preocupada por un hermano. Digo, hermano, ¿lo llamaron? No, hermana, ya está orando con nosotros. Ay, bueno, gloria a Dios. ¿Y sabe qué hermoso? ¿Sabe lo que yo siento y veo? Que la iglesia maduró. No sé si a la fuerza crecimos de golpe, si teníamos la mente de pajarito chiquitita, Dios nos hizo crecer una mente grande y ahora estamos orando por otros. Y se da cuenta que sus problemas cada vez son más chiquitos porque cuando usted escucha los problemones de la gente, usted dice, pufa, mis problemas eran chiquitos, no eran tan grandes y me parecía que era el último. No, hermanos, crezcamos y la obediencia se aprende de a buenas o de a malas, pero se aprende. Y bueno, una vez que aprendemos, maduramos, no cometemos los mismos errores, pero cuando somos niños sí que cometemos los errores. Y que Dios nos ayude este tiempo a madurar, a crecer, a estar sirviendo y bueno, cuando se abra la iglesia, cuando podamos otra vez juntarnos, nos vamos a encontrar todos los gigantes. Gigantes en el Señor, ¿no? Orando, hemos aprendido a vencer y vamos a contar, no sé, libros, los testimonios que Dios ha hecho. Dios contesta la oración. Mire, Dios está contestando la oración tremendamente y se están convirtiendo también. Un montón de gente. Mire qué hermoso. Así que vamos a seguir orando, hermanos, a crecer, a no quedarnos, como dicen los mexicanos, chaparros, chiquititos, a crecer en el Señor. Y pudiéramos orar ahora para decirle al Señor que Él nos ayude a crecer. Amén. ¿Usted quiere crecer o quiere quedarse chiquitito? Quiere crecer, a servir al Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado, como dice tu palabra, al crecimiento, a la madurez, y nuestro ejemplo más grande es Jesucristo. Que lleguemos a estar listos, maduros
en el tiempo tuyo, Señor, para poder servirte. Y este tiempo, Señor, de encierro, de pandemia, nos ha ayudado para que podamos crecer y ver las necesidades de otros y ver los problemas de otros. Y hemos visto de qué nos vamos a asustar si nosotros hemos pasado lo mismo. Pero hoy podemos mirar como iglesia, hemos dado un paso arriba y también en el discernimiento para que nadie nos engañe, para estar atentos sobre las cosas que vendrán, para que el Señor nos guarde de todo mal, de todo peligro, de toda influencia, y el Señor nos va a bendecir. Bendice, Señor, esta noche a los hermanos y ayúdales que te sigan sirviendo ampliamente, que te sigan sirviendo más, Señor. Y gracias te damos porque nos damos cuenta que hemos crecido, Señor, y hemos madurado y estamos listos para lo que tú nos pidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Señor les bendiga y a crecer. No nos quedemos ahí. Un abrazo grande. Nos volvemos a ver.